El tema que nos ocupa no es un tema menor. Considero que es una de las discusiones más importantes que se han dado en el Congreso de la Unión y que se circunscribe con una institución que tiene orígenes más remotos que la formación del propio Estado mexicano, como aquí se refirió anteriormente. Nos referimos a las Fuerzas Armadas. Este seminario es, por tanto, una oportunidad para enviar un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tendrán la responsabilidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre. Para quienes cuestionamos desde que se empezó a gestar esta ley y manifestamos contundentemente nuestra preocupación, primero derivado de las propias entrevistas que dieron algunos militares y hablando de la necesidad de tener un marco jurídico reactivos efectivamente a las recomendaciones, en donde distintos organismos de Naciones Unidas particularmente seguían insistiéndole a México como parte del Estado del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que debían restringir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden a la autoridad civil por afectación a los derechos humanos. Lamentamos, por lo tanto, que en el proceso legislativo se hayan pasado por alto las advertencias. Incluso reactivamente empezamos a cuestionar las diversas iniciativas que se presentaron. Dos en el Senado de la República, Gil y Barbosa, y una en la Cámara de Diputados de César Camacho. Hicimos observaciones, análisis, retomamos las propuestas de las y de los especialistas, de los expertos, de las organizaciones integradas en diversos colectivos, particularmente quiero destacar la participación de Seguridad Sin Guerra, de defensoras y defensores de los derechos humanos e incluso de la comunidad internacional ante los riesgos para la población de aprobar un instrumento con estas características. Lo alertamos desde todos los espacios. Tampoco se atendieron, por desgracia, los diversos señalamientos de organismos internacionales. Miren, nunca he visto, y he sido efectivamente consultora de Naciones Unidas, nunca he visto a tantos relatores y relatores en diversas materias de derechos humanos de Naciones Unidas integrados llamando primero al Congreso de la Unión a no aprobar esta ley y después al presidente de la República para que la vetara. Todas estas voces fueron desoídas. Los especialistas mexicanos en materia de derechos humanos, en derecho constitucional, académicos, organizaciones de la sociedad civil, todos pronunciándose en contra de la aprobación de esta ley. Incluso incumplieron las recomendaciones, insisto, que desde distintos organismos, sabe el periódico Universal, etcétera, etcétera, se le han estado haciendo a México. Por lo tanto, dentro de las preocupaciones de la comunidad internacional, destacaron, entre otros temas, el papel indebido de las Fuerzas Armadas, la ausencia de controles, la ausencia de políticas de fortalecimiento a las instituciones, la indebida protección y garantía de los derechos humanos a los que estamos obligados, así como su inconstitucionalidad y su inconvencionalidad. De tal manera que iniciaría esta participación comentando que todo diseño del Estado democrático de derecho moderno descansa en una premisa. El poder público funda su legitimidad en un diseño constitucional que coloca los derechos fundamentales en la más alta jerarquía de valores éticos y reglas, como un sistema que limita, que pone límites a los abusos y a los absolutismos. En una democracia, la autoridad
del Estado gira en torno a esta esfera de lo indecible. Desde aquí fluye el diseño normativo del Estado en general y del uso de la fuerza en particular. Al Estado, como dice Ferrajoli, se le entregan poderes legítimos de uso de la fuerza precisamente para garantizar el ejercicio de tales derechos. La fuerza legítima se usa a su favor, nunca en contra de los derechos, de lo contrario ya no es legítima. Surgen así dos obligaciones del Estado: neutralizar el uso de la fuerza por parte de los actores privados y evitar el uso propio de la fuerza en formatos no legítimos. Entonces, el Estado puede usar la fuerza, pero no puede hacerlo de manera arbitraria, ya que de lo contrario, él mismo incurriría en aquello que está obligado a evitar. De allí el principio de la racionalidad. Racionalidad del uso de la fuerza, el cual se traduce en controles que envuelven la violencia al Estado en formatos restrictivos, es decir, en normas que trazan un continuo que empieza por el menor y van al mayor uso posible de la fuerza. Los países diseñan normas para asegurar estos formatos y la comunidad internacional hace lo propio. No hay uso legítimo posible de la fuerza sin reglas. El mandato normativo nacional e internacional del uso racional de la fuerza asigna a la institución armada civil, denominada policía, el rol regular, la protección de la ciudadanía. Así comienza en el extremo mínimo posible del uso de la fuerza, y el mandato mencionado asigna, por cierto, a la institución armada militar el rol de uso máximo de la fuerza en escenarios no regulares. Nuestra Constitución, señoras y señores, es clara. Podrá tener efectivamente contradicciones en algunos preceptos, en algunos artículos, pero en este sentido, en este aspecto, es clara. En primer lugar, el artículo 21 de la Constitución establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Este precepto constitucional, como recordamos, efectivamente formó parte de esta gran reforma en materia del sistema garantista, todas estas reglas del debido proceso legal, que ciertamente, coincido con Pedro, tiene estos errores terribles, como el caso del arraigo. Es inconstitucional, entonces vamos a hacerlo constitucional, y Calderón lo mete en el artículo 16. Pero en el caso del 21 constitucional, es importante destacar que establece en su hermenéutica que cualquier tesis, jurisprudencia o resolución que pretendan hacer valer para justificar la presencia de los militares en las calles haciendo labores de policía no es vigente, por más que se esfuercen en invocarlas. Hoy, el cambio de paradigma en materia de derechos humanos obliga, por cierto, a modificar su jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2000. La van a tener que modificar. Ustedes recordarán esa jurisprudencia donde reconoce que sí se acepta que las Fuerzas Armadas realicen tareas de policías, pero dice, siempre y cuando sea motivado y argumentado de manera debida, pero también estén circunscritas al mando de la autoridad civil. ¡Oh, qué ingenuidad! Bien, en segundo lugar, la Constitución hace una distinción muy tajante, muy radical entre tiempos de paz y tiempos de guerra. En eso no hay contradicción. En tiempos de guerra, a partir de una declaración aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 73 y 89 de la Constitución, el presidente, en su carácter de jefe de Estado, declararía que estamos en guerra, y eso permitiría la movilidad de las Fuerzas Armadas del país por todo el territorio nacional. Por cierto,
tenemos que reconocer que ciertamente estamos en guerra porque las Fuerzas Armadas están haciendo exactamente lo que dice este artículo, entre otras cuestiones por la omisión de los gobernadores de no constituir sus corporaciones policíacas a nivel local, como dice el 21, debidamente profesionales, capacitadas, dotas, preparadas, y también apoyar a que se constituyan las respectivas corporaciones en el ámbito municipal. Ese es un error que hay que evidenciar también en este seminario. La omisión de los gobernadores, que lo hemos dicho desde todos los espacios y desde todas las voces, están en falta desde hace mucho tiempo. Y pasa un gobernador, llega otro y siguen en falta. El deterioro es evidente y entonces la justificación es que, bueno, hay que mandar a los efectivos, ya no soldados ordinarios, sino de la policía militar que han venido constituyendo en el ejército. Ojo, eso casi nadie lo ve. Aparte del cuerpo normal que se tiene en el ejército, se constituye una policía militar, que es la que va creciendo año con año, tiene recursos etiquetados desde el presupuesto de ingresos de la Federación para ese objetivo. Mientras en los estados hay un abandono para constituir policías civiles que atiendan en términos del interior constitucional sus responsabilidades. Por tanto, el uso de la facultad conferida al presidente de la República en la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución puede emitir una declaratoria únicamente en materia de seguridad nacional. Así lo establece el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre del 2002, por el que se adicionó la fracción 29M del artículo 73 y la fracción 29 y se reformó la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución. Hay que entrar a la exposición de motivos, al debate que se dio en ese entonces en el Congreso, y en ninguna parte encontraremos el concepto de seguridad interior. Por cierto, todo estriba alrededor de un precepto: seguridad nacional. La declaratoria de protección a la seguridad interior que contiene la Ley de Seguridad Interior no tiene sustento constitucional. La única declaratoria que puede emitir el Ejecutivo, como ya dijimos, es en materia de seguridad nacional. La Constitución es clara: en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Desde nuestra perspectiva, nos preocupa la creación de un nivel intermedio entre el estado de normalidad democrática y el estado de excepción, en el cual un militar asume un papel preponderante en el control de las acciones sin ningún tipo de contrapesos. Representa un riesgo para la seguridad pública y los derechos humanos. Pero lo más grave es que establece de manera permanente lo que en cualquier democracia es una excepción: el involucramiento del ejército, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es decir, la operatividad logística y la coordinación de las acciones operativas derivadas de la declaratoria de protección a la seguridad interior estarán a cargo de un militar designado por el presidente de la República a propuesta de los secretarios de Marina y Defensa, violentando con ello no solo la soberanía de las entidades federativas, sino el propio artículo 49 constitucional, que dispone que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. El constituyente del 57, es decir, en especial al emitir su voto particular, conviene también recordar la historia. Entonces Ponciano Arriaga estableció sin desperdicio: el que suscribe ha creído siempre, como cree ahora, que el poder militar debe ser enteramente pasivo. Regresemos a esos tiempos, por favor.
Sin embargo, en torno a esta discusión, prevalece un discurso encaminado a militarizar la seguridad pública, argumentando que la gente está harta de extorsiones, de secuestros, de cobros de piso, bueno, hasta de robo en microbuses. No lo miento. Métanse al diario de debates y esa fue la argumentación de senadores del PRI cuando estábamos discutiendo este bodrio que nos endilgaron a la nación. Eso fue lo que argumentaron y nosotros les decíamos, esta es una cosa de seguridad pública, esa es la respuesta al problema de seguridad pública. No, no es seguridad pública, es seguridad interior. Pero el argumento, este era el argumento que se tenía. Preocupaciones que sin duda, sí, son sentidas por la población, por en todo el país, pero que sin embargo, no son problemas de seguridad pública, no de seguridad nacional. Es claro que ante el fracaso de la presente administración para garantizar el derecho a la seguridad pública, civil y poder reconstruir el tejido social lastimado por la violencia, por esta absurda guerra contra las drogas endilgada desde el 2012 por Calderón, recordémoslo, con su casaca de militar, que por cierto le quedaba grande, y más adelante uniformando, disfrazando a su niño también de militar allí al frente. ¿Qué es eso? ¡Qué horror! Bueno, pues sí, pero miren, desde el 2012 tenemos este problema, ¿sí? Entonces, este fracaso de seguridad pública y entonces poder reconstruir el tejido social, como ciertamente reconocemos, producto de la inseguridad, de la corrupción, la impunidad, y ante el aumento de los índices delictivos, no solo derivados, por cierto, por la delincuencia organizada, también por la delincuencia común. La delincuencia común hay que mandarle al ejército, qué barbaridad. Prevalece, por lo tanto, una estrategia encaminada a legitimar el discurso de la militarización de la seguridad pública. Que nos lo digan, eso es lo que pretende. Durante 5 años esta administración no logró ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y también de todas y de todos sus habitantes. Lejos de profesionalizar a las policías del país para enfrentar la criminalización de alto impacto, se optó por un modelo centralizado que, de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, se equivocó al transferir directamente las atribuciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y otorgarle a la Secretaría de Gobernación todas sus atribuciones. Hay también otro grave. Con ello, no solo se interrumpió el proceso de crecimiento de la Policía Federal y se dejaron de desarrollar los diversos procesos internos de desarrollo, sino que además se permitió que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se debilitara en sus funciones de seguimiento técnico de las policías locales. Las entidades federativas también tienen su responsabilidad, insisto, porque de acuerdo al Atlas de Seguridad y Defensa de México, en el periodo de los años 2008 al 2015, se destinó un total de 1.820.346 millones de pesos en seguridad y defensa. De esa cantidad, 609 millones han sido presupuestados para las entidades federativas para operar sus sistemas, sus instituciones de seguridad y los aparatos de procuración de justicia. Pero muchos gobernadores no cumplieron con sus responsabilidades al dejar toda la responsabilidad de la seguridad en las instancias federales y también en las Fuerzas Armadas. Las consecuencias es que hoy, a más del 75% del territorio nacional, las Fuerzas Armadas se encuentran haciendo labores de seguridad pública sin que los índices delictivos y la violencia disminuyan. Por el contrario, el año pasado fue el más violento en los últimos 20 años. Un dato: al finalizar el sexenio de Calderón, efectivamente, como dijo la senadora Marcela Torres, 10 entidades federativas tienen presencia militar. Hoy, 28. 28. ¿Sí? Son cifras oficiales.
11 años con las Fuerzas Armadas haciendo labores de policía nos han dejado más que números y estadísticas, nos han dejado miles de muertos, miles y miles de personas desaparecidas, la inmensa mayoría entre las franjas de entre 15 y 35 años de edad. Es terrible. Miles de personas desplazadas de manera forzosa, aunque no les guste la palabra, forzosa. Miles de violaciones a los derechos humanos y, por desgracia, ha acrecentado los niveles de violencia a tasas que no veíamos desde hace varias decenas de años. Esa es nuestra dramática realidad que no la puede resolver. Óiganlo, señores y señoras, particularmente quienes creen de buena fe que esto se va a lograr con esta ley. No se va a resolver con la Ley de Seguridad Interior. Quiero destacar lo expresado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en una carta que nos dirigió al Senado de la República, algunos le hicimos caso, pero el PRI, todo el PRI, ahí estaban, no faltó ninguna, ahí estuvieron. Efectivamente, el Verde, los senadores rebeldes, que ya sabemos quiénes son, uno que otro independiente, ¿sí? No escucharon. Decían, es de aquí, es el de aquí. No, es el alto comisionado, el que sigue del secretario general de Naciones Unidas. México forma parte, desde su origen, de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué decía? Nomás voy a leer un párrafo de la carta que nos dijo. La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse en forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que en vez de proseguir con el trámite de la aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana. Estimadas señoras y señores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponderá determinar con precisión lo que ninguno de los promotores de la ley pudo definir qué es la seguridad interior. Porque con las definiciones que la ley establece, se mezcla con los de seguridad nacional, con aquellos que justifican suspensión de garantías, de acuerdo al artículo 29 de nuestra Constitución. Por cierto, la Cámara de Diputados tiene la ley reglamentaria en el artículo 29 constitucional, que hicimos en el Senado, con gran debate, mucho debate. ¿Recuerdas, Alejandro? La última ocasión la volvimos a bajar ya a punto de aprobarse porque había preocupaciones de algunas organizaciones. La bajamos. A ver, nos reunimos con las organizaciones. Díganos dónde están sus preocupaciones. Las corregimos. Otra vez, ahí, la aprobamos por unanimidad, la mandamos a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados ahí sigue congelada. ¿Por qué? Porque ya estaban tramando esta ley. Esa es la verdad. Esta ley no cumple con los principios de legalidad y taxatividad. Así es que o estamos en un momento de guerra declarada en términos del artículo 73 y del artículo 89, o estamos en una situación de suspensión de garantías declarada conforme a los procedimientos del artículo 29, o estamos en una situación donde en términos del artículo 89 constitucional, fracción sexta, en la que el presidente de la República hace una declaración expresa mediante un decreto fundado y motivado, y motivando una situación en la que se declare que es necesario preservar la seguridad nacional. No nos confundamos, porque una ley secundaria no hace constitucional lo que en origen es inconstitucional. Muchas gracias por su atención.